Ahora sí. ¿Hay fecha para el retorno de Cristo? En esta primera clase, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a hablar algo acerca de del día y la hora, y luego vamos a ver la parte histórica en el que se dio el chasco de 1844 y lo mucho que tiene que ver la profecía de Daniel 8:14 de los 2300 años, para poder ubicarnos en este contexto, ¿no? Y cuál es el contexto en el que las personas en la época de Elena de White comenzaba a poner fechas para el retorno de Cristo. Vamos a leer estas siguientes citas, ¿no? Donde dice, Mateo 25:13 dice lo siguiente: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 24:44 dice, por tanto, estad preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:36, sin embargo, nadie sabe la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Marcos 13:32 dice, porque de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Con estas 4 citas, y hay muchas otras citas más que la vamos a ir viendo más adelante, pero normalmente cuando tú dices, mira, Cristo viene en tal año, lo primero que hacen es nombrarte estas citas. Y nosotros tenemos que saber defender y saber responder a estas citas que nos mencionan. Pero vamos a empezar con una lógica. En Marcos capítulo 13, versículo 32, se nos dice que ni siquiera el Hijo sabe cuándo va a venir. Si supuestamente nosotros creemos en la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cómo es posible? Si Dios sabe todo, conoce el futuro, por algo es Dios, ¿cómo es posible que Cristo, que es el Hijo y que también es Dios, no sepa cuándo va a venir? ¿No les parece un poco extraño eso, esa lógica? ¿Cómo es posible que Cristo, siendo Dios, no sepa cuándo va a venir? Entonces, ahí se podría decir que habría una posible contradicción. Entonces, ¿cómo Cristo no va a saber cuándo va a venir? Obviamente que lo sabe, Él es Dios. Si no lo supiera, entonces, ¿de qué Dios estaríamos hablando? No sé si me dejo entender. Por lo tanto, Cristo sabe cuándo va a venir. Entonces, ¿cómo interpretamos este texto? Más adelante vamos a ver qué es lo que Elena de White habla acerca de este texto, ¿no? De esta cita bíblica. Porque Cristo sí sabe cuándo va a venir. Lo que hay aquí es un problema de traducción. El problema que ha habido de traducir el de hebreo al inglés y luego al español, hay un problema de traducción y eso lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, Cristo sí sabe cuándo va a venir. Es Dios y Dios lo sabe todo. Dios conoce el futuro. ¿Ok? Pero por el momento, quedémonos con esto. Estas son unas citas que normalmente se nos muestran para aquellas personas, ¿no?, que quieran refutar este mensaje. Pero nosotros debemos estar en la capacidad de poder responder a estas citas. ¿Ok? Sigamos. Citas de Ellen White donde se anuncia el día y la hora. Escuchen bien, ¿eh? Citas de Ellen White donde se anuncia el día y la hora. Veamos. Esta cita está sacada del libro Primeros Escritos de la página 37, pero de la versión digital, de la versión en PDF. Este libro yo se lo voy a mandar al finalizar la clase para que ustedes lo tengan también. ¿Qué es lo que dice Elena de White? Leamos. Dice, pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. ¿Ah? Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremotos. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. Pero ¿qué es lo que nos cuenta aquí Elena de White? En visión, ¿qué es lo que ve Elena de White? ¿Qué es lo que escucha? En visión, dice que Dios anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Es decir, Elena de White, en visión, Dios lo lleva hacia el futuro, y en el futuro, en visión, Elena de White escucha el día y la hora de la segunda venida de Cristo. ¿Ah?
Entonces, Elena de White en su visión escuchó, supo el día y la hora de la venida de Cristo. Entonces, si Dios le muestra eso a Elena de White en visión, ¿usted cree que Cristo y los ángeles no saben cuándo Cristo va a venir? Si Elena de White ya lo había visto en visión, para pensar, ¿no? Sigamos. En el tiempo de angustia huimos todos de las ciudades y pueblos, pero los malvados nos perseguían y entraban a cuchillo en las casas de los santos. Pero al levantar la espada para matarnos se quebraba, esta y caía tan inútil como una brizna de paja. Elena de White está narrando aquí un episodio de la persecución que va a pasar de aquí a unos años, ¿verdad? Dice, entonces clamamos día y noche por liberación, y el clamor llegó a Dios. Salió el sol y la luna se paró. Cesaron de fluir las corrientes de aguas. Aparecieron negras y densas nubes que se entrechocaban unas con otras, pero había un espacio de gloria fija, del que, cual estruendo de muchas aguas, salía la voz de Dios que estremecía cielos y tierra. Primeros escritos, página 53, de la versión digital, PDF, de la versión que está en internet. Sigamos, ¿qué más nos dice? El firmamento se abría y cerraba en honda conmoción. Las montañas temblaban como cañas, agitadas por el viento y lanzaban peñascos en su derredor. Está narrando toda esa escena, ¿no? El mar hervía como una olla y despedía piedras sobre la tierra. ¿Y qué dice acá en lo resaltado? Y al anunciar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, cuando dio el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía de hablar mientras las palabras de la frase rodaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con los ojos en alto, escuchando las palabras según salían de labios de Jehová y retumbaban por la tierra como fragor del trueno más potente. Es decir, vuelve Elena de White a escuchar qué cosa en visión, el día y la hora de la venida de Jesús. Yo les pregunto, si Elena de White escuchó eso en visión, ¿no? Porque Dios lo traslada al futuro y escucha eso Elena de White en visión, yo les pregunto, ¿acaso Cristo, si Elena de White lo vio en visión, anunciar el día y la hora de Jesús, de la venida de Jesús, Elena de White siendo pecadora lo vio en visión, ¿cómo es que Cristo no va a saber cuándo va a venir, hermanos? ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Entonces, tiene que haber una explicación a la cita de Mateo 24:36, Marcos 13:32. Tiene que haber una explicación a eso. Porque Jesús obviamente es Dios y obviamente sabe que Cristo sabe el momento en que va a venir. Pero sigamos leyendo. El espectáculo, dice, era pavorosamente solemne y al terminar cada frase, los santos exclamaban, gloria, aleluya. Sus rostros estaban iluminados con la gloria de Dios y resplandecían como el de Moisés al bajar del Sinaí. A causa de esta gloria, los impíos no podían mirarlos. Y cuando la bendición eterna fue pronunciada sobre quienes habían honrado a Dios, santificando su sábado, resonó un potente grito por la victoria lograda sobre la bestia y su imagen. Cuando está narrando un episodio que vamos a pasar de aquí a unos años con el tema de la persecución, ¿no? Después que se da obviamente la ley dominical. Pero ¿qué nos dice más Elena de White? Cuando Cristo viene, entonces comenzó el jubileo durante el cual la tierra debía descansar. Elena de White ya te está mandando una señal. Te dice que cuando Cristo venga por segunda vez, ¿qué va a ser? Jubileo. Y un jubileo es cada 49 años, ¿no? El año 50, jubileo. ¿Qué tiene que ver el jubileo con el tema del 2031? ¿Qué tiene que ver eso? Más adelante lo vamos a ver con el tema de los 6.000 años de pecado en esta tierra. Mira que Elena de White te está diciendo que cuando Cristo venga por segunda vez, comienza el jubileo. ¿Se dan cuenta? Esto también hay que grabárselo, hermanos. Cuando Cristo viene por segunda vez, es jubileo. Por lo tanto, hay una determinada cantidad de jubileos que tienen que pasar durante un tiempo desde la entrada del pecado hasta la venida de Cristo. Y eso lo vamos a ver también en su debido momento. Pero ya nos vamos quedando con estas pistas, ¿no? Primero, Elena de White en visión sabe el día y la hora, en visión, en visión. Luego Elena de White nos dice que cuando Cristo viene por segunda vez será en jubileo, en jubileo. Sigamos.
Después de la visión, dice, esto está en Primeros Escritos, seguimos con el libro Primeros Escritos, pero nos vamos a la página 302 de la versión digital. En el apéndice de este libro vamos a ver, Elena de White nos explica un poco con el tema del día y la hora, ¿no? En el apéndice de este libro se nos dice, después de la visión, o sea, después de la visión que Elena de White tuvo, podía recordar mucho de lo que se le había mostrado, pero lo que era secreto y no había de ser revelado, no podía recordarlo, como parte de lo que sucederá cuando el pueblo de Dios sea librado. Elena de White oyó anunciar el día y la hora de la venida de Jesús, pero acerca de esto, ella escribió más tarde. ¿Qué dijo Elena de White? No tengo la menor noción del tiempo mencionado por la voz de Dios. Oí proclamar la hora, pero después que salí de la visión, no tuve el menor recuerdo de esa hora. Pasaron delante de mí escenas de interés tan emocionantes y solemnes que ningún lenguaje resulta adecuado para describirlas. Todo eso era para mí una viviente realidad, ¿no? Es decir, Elena de White escucha el día y la hora en visión, pero una vez que sale de la visión, regresa a la realidad, al presente, se olvida qué día y qué hora fue anunciado para la venida de Cristo. Se olvidó. Pero en visión lo supo. Al salir de la visión, se olvidó. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje de esto? Los que predicamos que Cristo viene en el año 2031, predicamos el año, incluso también el mes, pero no sabemos ni el día ni la hora. Por el momento, pero en algún momento se sabrá. Pero mientras vamos leyendo la palabra de Dios, más adelante se nos dice que Cristo vendrá en sábado y a medianoche, pero ahí tenemos día y hora, ¿sí o no? Más adelante vamos a tratar también sobre ese tema. Pero el día y la hora, por el momento, no se sabe, ¿ok? Pero sí se puede saber el año. Conclusión. Por lo tanto, se prueba que, según la Biblia y el espíritu de profecía, no hay que buscar día ni hora, porque no lo encontraremos. El que te diga, por ejemplo, un ejemplo, hermano, mira, he leído la Biblia, he leído los escritos de Elena de White y he encontrado que Jesús viene el 22 de octubre de 2031 a las 9 de la noche. El que te diga eso, alguien si te dice eso, está mintiendo, porque te está anunciando un tiempo exacto, un día y una hora, y el tiempo exacto no lo sabemos. Nosotros sabemos qué cosa, un tiempo aproximado, es decir, sabemos el año, y más adelante voy a demostrar también que también podemos llegar a saber el mes de la venida de Cristo, pero el día y la hora todavía no lo sabemos, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, cuando alguien te dice, hermano, pero el día y la hora nadie lo sabe, por el momento tú puedes decir, claro, ¿y quién está anunciando día y hora? Yo no te anuncio día y hora. Yo lo que te anuncio es un año, por si acaso, por el momento. Pero a medida que vamos avanzando las clases, vamos a ir viendo más detalladamente cómo nosotros podemos también refutar este argumento, ¿no? Por el momento, quedémonos con esto. Si alguien te dice día y hora nadie lo sabe, tu respuesta podría ser, bueno, yo no te estoy anunciando día y hora, yo te estoy anunciando el año. Son cosas muy distintas. Y la Biblia es exacta. La Biblia no se equivoca, la Biblia es exacta. ¿Ok? Por lo tanto, no sabemos el día y hora, pero sí podemos saber el año. Sigamos, hermanos. Hasta acá, a ver, antes de entrar al tema de las citas de Elena de White, no poner fechas y el tema del contexto histórico, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a este tema? ¿O está todo claro, lo entienden por el momento? A medida que vamos avanzando, vamos a ir añadiendo más luz, más conocimiento, gracias a Dios. Pero por el momento está todo ok, porque yo quiero que ustedes entiendan la clase. Quiero que lo entiendan, no que estén mirando nada más, sino quiero que lo entiendan, ¿ok? Bueno, si está todo ok, entonces sigamos con lo siguiente, ¿no? Bueno, ya está. Después del chasco de 1844, se siguió poniendo fechas al retorno de Cristo.
¿ok? Después del chasco de 1844, se siguió poniendo fechas al retorno de Cristo, ¿ok? Entonces, bueno, a ver, tenemos una hermana, Connie, te escuchamos. Dinos, hermana, ¿tienes alguna duda? Bueno, sigamos entonces. No, hermano, me equivoqué en el icono que iba a poner, disculpe, no tengo ninguna duda, todo bien. Listo, hermanita, listo, no hay problema. Entonces, continuamos. Le voy a contar el contexto histórico de este tema del chasco, ¿no? Y de la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Bueno, vamos a leer un poco y luego les amplío el panorama. Dice, mira, este chasco se produjo debido a la interpretación de la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Estos 2300 años comienza con el decreto de Artajerjes en el año 457 a.C. y termina en el año 1844 después de Cristo. Es decir, si nosotros agarramos una línea de tiempo del año 457 al año 1844, va a haber 2300 años, ¿ok? La gente de esa época, la gente que vivía en la época de Ellen White, creía que al terminar los 2300 años, que fue el 22 de octubre de 1844, Cristo vendría por segunda vez a la tierra. Sin embargo, Cristo no vino en esa fecha. Es decir, ¿qué pasaba? Guillermo Miller, en el año 1818, descubrió todo este tema y decía, mira, de acá a 25, 26 años Cristo viene por segunda vez. ¿Cómo llegó a esa conclusión Guillermo Miller? Por la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14. Por lo tanto, como esa profecía se terminaba el 22 de octubre de 1844, entonces la gente pensaba que el 22 de octubre de 1844, cuando la profecía de los 2300 años se termina, pensaba que en ese momento Cristo iba a venir por segunda vez. Sin embargo, llega la fecha del 22 de octubre de 1844, se cumple la profecía de las 2300 tardes y mañanas, los 2300 años de Daniel 8:14, y Cristo no viene. Y se produce el chasco. ¿Qué pasó? Vamos a seguir leyendo. Se debe señalar que el tiempo de los 2300 años era el correcto. Lo que no era correcto era el evento, que era la segunda venida de Cristo. Es decir, el 22 de octubre de 1844 se cumplía una profecía, y la profecía no era la segunda venida de Cristo, sino el traslado de Cristo del lugar santo al lugar santísimo. El año, el tiempo era el correcto, lo que no era correcto era el evento, lo que iba a suceder en ese tiempo. Pero, la gente no pudo soportar el chasco. La mayoría de gente que esperaba a Cristo en el año 1844 no pudo soportar el chasco. ¿Qué es lo que hicieron? Dijeron lo siguiente: bueno, como Cristo no vino el 22 de octubre de 1844, por lo tanto, la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14 no termina en 1844, debe terminar en algún tiempo, en algún punto del tiempo más adelante. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacía la gente de esa época? Comenzó a poner fechas para la segunda venida de Cristo basándose en la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14. Yo les voy a poner un ejemplo. Hubo un pionero adventista que se llamó Joseph Bates. ¿Saben qué decía Joseph Bates? Joseph Bates decía, la profecía de los 2300 años se cumple en el año 1851. No en el año 1844, sino en el año 1851. Por lo tanto, como la profecía de los 2300 años se cumple en el año 1851, por lo tanto, en ese año, en 1851, Cristo viene por segunda vez. Eso es lo que dijo Joseph Bates. Y Elena de White le dijo, no pongas fechas. ¿Por qué? Porque la profecía de los 2300 años ya se había cumplido en 1844. Y no tenías por qué alargar esa profecía para decir que cuando termine esa profecía, Cristo viene por segunda. ¿Se dan cuenta?
Le voy a poner otro ejemplo. Bueno, en el año 1854 hubieron dos señores, el señor Jonathan Cummings, ¿no? Que decía que Cristo venía en el año 1854. ¿Y por qué Cummings decía que Cristo venía en 1854? Porque según Cummings, la profecía de los 2300 años terminaba en 1854. Entonces, para él decía, Cristo viene en 1854, porque ahí termina la profecía de los 2300 años. De nuevo, Elena de White tuvo que salir y decir, no pongas fechas, porque la profecía de los 2300 años ya terminó, no tienes por qué alargarla más. Y así hubieron un montón de personas, Ana Garnier, el señor Stanton, John Bell, etcétera, etcétera. Y a esas personas, Elena de White les decía, no pongan fechas. ¿Por qué? Porque esas personas estaban estableciendo fechas para la segunda venida de Cristo basándose en una profecía que ya se había cumplido en 1844, que fue la profecía de los 2300 años. Eso es el contexto histórico en el cual Elena de White decía a estas personas que no pongan fechas. Y esas citas lo vamos a ver una por una en las siguientes clases, para poder demostrar a quién se los dijo. Y Elena de White dijo, estas citas que yo estoy diciendo, hay que tenerlas en cuenta en su tiempo y en su lugar, dijo Elena de White. No podemos extrapolar esas citas para nuestros tiempos, porque la misma Elena de White dijo que eso era dirigido para estas personas y no para nosotros. Eso lo vamos a mostrar más adelante. Bueno, esto es el contexto histórico en el que sucedió el chasco de 1844. Vamos a leer para tener más noción de esto, ¿ok? Bien, dice lo siguiente. Citas de Elena de White sobre poner fechas a la segunda venida de Cristo. Bueno, aquí comienza lo bueno, se podría decir. Vamos a leer un extracto del libro de Primeros Escritos que se encuentra en el prólogo histórico, ¿no? Yo les recomiendo, es un extracto de este prólogo histórico, yo les recomiendo que lean todo el capítulo del prólogo histórico, que es muy interesante. Ahí te narra toda la historia, todo el contexto en el que se vivió este chasco. Pero yo he sacado un extracto con fines didácticos para poder mostrárselos a ustedes. Miren lo siguiente, dice: casi inmediatamente después del chasco de octubre, muchos creyentes y pastores que se habían adherido al mensaje adventista se apartaron de él. Muchas personas que creían en la venida de Cristo en 1844, después del chasco, se apartan de él. Ya no continúan con el mensaje, se desanimaron, ¿no? Miren, otros fueron arrebatados por el fanatismo, dice Elena White. Más o menos la mitad de los adventistas siguió creyendo que Cristo no tardaría en aparecer en las nubes del cielo. Está narrando ya después del chasco. Al verse expuesto a las burlas del mundo, las consideraron como pruebas de que había pasado el tiempo de gracia para el mundo. Creían firmemente que el día de la venida se acercaba. Pero cuando los días se alargaron en semanas y el Señor no apareció, se produjo una división de opiniones en el grupo mencionado. La gente se quedó en incertidumbre. Después del 22 de octubre de 1844, la gente se queda en incertidumbre. ¿Y ahora qué hacemos, no? ¿Cuándo? Cristo viene pronto, sí, pero ¿cuándo? O sea, ¿no? La gente se quedó así. ¿Qué más dice? Una parte numéricamente grande de personas decidió que la profecía, ¿cuál profecía? La de los 2300 años de Daniel 8:14. Entonces, una parte numéricamente grande decidió que la profecía de los 2300 años no se había cumplido en 1844 y que sin duda se había producido un error al calcular los periodos proféticos. ¿Se dan cuenta? O sea, un grupo numéricamente grande de personas que sufrieron el chasco dijeron, no. La profecía de los 2300 años no puede haberse cumplido en 1844. Tiene que cumplirse más adelante. Lo que equivocada y erróneamente decían estas personas. Por lo tanto, ¿qué comenzaron a hacer después de eso? Elena de White nos dice, comenzaron nuevamente a fijar fechas. Y ahí vino el caso de Joseph Bates, Stephen Smith, Jonathan Cummings, Ana Garnier, el señor A.W. Stanton, John Bell, son los que aparecieron y comenzaron a poner
fechas para la venida de Cristo basándose en la profecía de los 2300 años después de 1844. Y aquí es donde sale Elena de White a decir, no pongan fechas, no pongan fechas. ¿Por qué les dijo Elena de White que no pongan fechas? Porque las fechas que estas personas estaban poniendo se basaban en una profecía que ya se había cumplido en 1844. Otro grupo menor, que vino a ser el de los antecesores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hallaba certeras las evidencias de la obra del Espíritu Santo en el gran despertar, y consideraba imposible negar que el movimiento fuese obra de Dios, pues hacer esto habría sido despreciar al Espíritu de gracia. Bueno, si no me equivoco, la historia de la Iglesia dice que creo que de 30,000, 50,000 personas que habían sufrido el chasco, solo 30, ese es el remanente, pues eso se dice que la Iglesia Adventista es el remanente. Bueno, hay un remanente del remanente también, eso lo vamos a ver si Dios quiere más adelante, pero se dice que es un remanente porque de 50,000 personas más o menos, solo 30 se habían quedado fieles, orando, pidiéndole a Dios sabiduría para que les ayude a interpretar esa profecía de los 2300 años. Ahí es cuando aparece otro pionero de la iglesia, que fue el señor Hiram Edson, que mientras caminaba por un maizal, se dio cuenta de que la interpretación de Daniel de los 2300 años se encontraba en el libro de Hebreos. Y ahí te narra pues que esa profecía se cumple con el traslado de Cristo del lugar santo al lugar santísimo, ahí en el santuario celestial. Bueno, eso es parte de la historia de la iglesia. Pero lo que quiero sacar el mensaje de este texto es que Elena de White está diciendo que las personas de esa época, los que no habían podido soportar el chasco, comenzaron a poner fechas para el regreso de Cristo, basándose en ¿qué? En la profecía de los 2300 años, cosa que no debieron hacer porque esa profecía se cumplió y terminó en 1844. Sigamos. Cerraron así la puerta, dice, para no dejar penetrar la luz referente al sábado y al espíritu de profecía. Miren, aparte de no querer entender el tema de los 2300 años, esta gente tampoco quería aceptar el espíritu de profecía, tampoco quería aceptar el sábado. Dice, creían que la profecía no se había cumplido en 1844 y algunos fijaron para una fecha posterior la terminación de los 2300 días o años. Siguieron poniendo fechas basados en la profecía de los 2300 años. ¿Qué más dice Elena de White? Fueron fijadas varias fechas, pero una tras otra pasaron. Al principio, este grupo, unido por la influencia cohesiva de la esperanza adventista, marchaba en unidades vinculadas entre sí, pero con bastante elasticidad, pues entre todas sostenían una gran variedad de doctrinas. Recuerden, chicos, hermanos, perdonen, en esa época todavía la luz con respecto al sábado no estaba bien puesta. El tema de la justificación por la fe y la conferencia que se hizo en Minneapolis en 1888 todavía, miren, faltaba para eso. El tema del sábado, justificación por la fe, temas de doctrina, que son las columnas de la iglesia, todavía no estaban bien cimentadas en esa época. Y Elena de White habla con respecto a eso. ¿Ok? Sigamos leyendo. Algunos de estos grupos no tardaron en dispersarse. El que sobrevivió después del chasco, obviamente, algunas décadas, llegó a ser la Iglesia Cristiana Adventista, cuyos miembros son llamados en nuestras primeras publicaciones, dice ella, adventistas del primer día o adventistas nominales. Estos adventistas del primer día se les dice así porque guardaban el domingo. Son los que uno de los grupos que también ponía fechas para la segunda venida de Cristo después de 1844, basándose en la profecía de los 2300 años. No querían entender que la profecía de los 2300 años ya se había cumplido en 1844. No querían entender eso. ¿Qué más no querían entender? No querían entender la verdad del sábado, la justificación por la fe. Elena de White habla sobre eso. Entonces, Elena de White les dice a estas personas, oigan, les dice, escuchen, yo, les dice, ¿no? Ustedes, en vez de estar predicando que Cristo viene en tal año o en tal año, mejor primero pónganse a estudiar su Biblia y a aceptar la verdad del sábado, aceptar el mensaje de los tres ángeles, aceptar el tema de la justificación por la fe
aceptar el tema del juicio investigador, que son temas que se debían predicar en esa época y en esta época también, que en vez de estar poniendo fechas para el regreso de Cristo. Es decir, habían cosas más urgentes, más emergentes que había en esa época que predicar antes de estar poniendo fechas. Obviamente era eso. Por eso es que la palabra de Dios en segunda de Pedro se nos dice que hay una verdad presente para cada tiempo. En la época de Elena de White, la verdad presente no era predicar una fecha, sino predicar temas de doctrina que se puedan cimentar, bajo el cual la iglesia adventista tenga sus columnas, sus bases. Eso era el tema, explicar el tema del espiritismo, de la creencia en la no inmortalidad del alma y todo eso. Antes de predicar una fecha, primero hay que predicar doctrina, lo que le decía Elena de White. Es lógico, ¿cierto? La predicación de una fecha en la época de Elena de White no era una verdad presente por ahí. Sigamos. Ya vamos a terminar. En aquel tiempo, dice, había fanatismo en el estado de Maine. Algunos evitaban todo trabajo y despedían de la fraternidad a cuantos no querían aceptar sus opiniones al respecto, así como algunas otras cosas que ellos consideraban deberes religiosos. Dios me reveló esos errores en visión y me envió a sus hijos extraviados para que se los declarase, pero muchos de ellos rechazaron rotundamente el mensaje y me acusaron de amoldarme al mundo. Es decir, había un fanatismo ahí en el estado de Maine. ¿Por qué fanatismo? Porque la gente comenzaba a poner fechas y fechas y fechas y fechas, y Dios le dice a Elena de White, dile a esta gente que no ponga fechas, porque ese no es el mensaje para este tiempo. Y cuando Elena de White les hace frente y les dice, oye, no pongan fechas, ¿qué le decían a Elena de White? Oye, tú eres una fanática, tú no quieres que Cristo venga. Eso le decían a Elena de White, ¿se dan cuenta? Sigamos. Por otro lado, los adventistas nominales, los adventistas del primer día, los que guardaban el domingo, me acusaron falsamente de fanatismo. Y algunos con impiedad me llamaban dirigente del fanatismo, que en realidad yo estaba procurando corregir. De nuevo dice, diferentes fechas fueron fijadas en repetidas ocasiones para la venida del Señor y se insistió en que los hermanos las aceptasen. O sea, había gente que estaba tan cerrada y había gente tan obtusa, tan terca, que decía, no, hay que seguir poniendo fechas, porque la profecía de los 2300 años no se cumplió en 1844, se va a cumplir en 1851, 1854, 1884, 1892, 93. Comenzaban a decir esa gente, los fanáticos, los que estaban con una mentalidad cerrada, y Elena de White decía, no pongan fechas. ¿Por qué? Porque estaban equivocados. Sus cálculos se basaban en la profecía de los 2300 años, que ya se había cumplido en 1844. ¿Qué más nos dice Elena de White? Pero el Señor me mostró que todas estas fechas pasarían. Esta es una cita que normalmente te lo muestran los de la iglesia adventista para decirte que no pongas fechas. Dice, el Señor me mostró que todas estas fechas pasarían. Claro, ¿qué fechas? ¿Nuestras fechas? No, las fechas que esa gente estaba haciendo en la época de Elena de White. Todo en su contexto, hermanos, todo en su contexto. Porque fácil es sacar una cita fuera del contexto y decir, ah, mira, no hay que poner fechas. No, hay que leer todo el contexto. ¿Acaso la Biblia uno lo lee parte por parte? Uno tiene que leer todo el contexto de la Biblia. Si no, ¿cómo podemos entenderlo? No tenemos experiencia, no sé si ustedes, pero no tenemos experiencia con respecto al tema, por ejemplo, de los evangélicos, que se agarran de algunas citas del Nuevo Testamento para decir que la ley ha sido abolida y que no hay que guardar el sábado, y que uno como adventista les dice, tienes que leer todo el contexto, lee que dice en versículos más abajo y versículos más arriba, y vas a ver a qué ley hacía referencia Pablo. ¿No? Igual es con las citas de Elena de White, todo en su contexto. El Señor le mostró a Elena de White que todas las fechas pasarían, no las fechas que hoy en día nosotros decimos, sino las fechas que ellos decían en esa época, por si acaso. ¿Qué más dice Elena de White? Porque el tiempo de angustia, miren, el tiempo de angustia debía transcurrir antes de la venida de Cristo. Y que cada vez que se fijara una fecha y esta transcurriera, ellos no podrían sino debilitar la fe del pueblo de Dios. Te habla en esa época. Porque Elena de White dice, ¿cómo tú pretendes predicar de fechas? En esa época me estoy refiriendo, Elena de White le decía a esta gente, ¿cómo pretenden predicar de fechas si ni siquiera viene todavía el tiempo de angustia? Porque para que Cristo venga, primero tiene que venir el tiempo de angustia. Y con el tiempo de angustia tiene que venir la ley dominical.
Y la ley dominical, que es la marca de la bestia, es el tiempo de angustia, persecución al pueblo de Dios porque por guardar el sábado. Entonces, se tenía que predicar primero la verdad del sábado en esa época antes de predicar el tema de fechas. ¿Me dejo entender? El sábado todavía era un tema que no lo habían entendido muy bien la gente de la época de Elena de White. Por eso era menester, era necesario primero predicar temas de doctrina, como el tema del sábado. Entonces, Elena de White les dice, ni siquiera aceptan la verdad del sábado y están predicando de fechas. ¿Mm? A eso se refiere. Primero tenía que venir el tiempo de angustia. Primero tenía que venir el tiempo de angustia, ley dominical, marca de la bestia. Y para que venga el tiempo de angustia, hay que saber bien la verdad del sábado. Si no, ¿cómo podemos escoger? ¿No? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué más dice? Por enseñar esto, se me acusó de acompañar al siervo malo que decía en su corazón, mi Señor tarde en venir. ¿Ah? Eso le decían a Elena de White. Tú no quieres que Cristo venga, le decía. Y Elena de White decía, no, sí quiero que venga. Lo que no quiero es que estén poniendo fechas. Porque hay cosas más importantes que debemos predicar. Temas de doctrina. En esa época ni siquiera se había predicado sobre el tema de la justificación por la fe, que es un tema también controversial dentro de la iglesia. En ese contexto, hermanos, les dijo Elena de White a esta gente que no pongan fechas. ¿Ok? Ya estamos por terminar. Esto ha sido la conferencia de esta clase. Mira, lo hemos hecho aproximadamente en 40-42 minutos. No sé, díganme, hermanos, ¿tienen alguna duda? La siguiente clase ya vamos a entrar a lo grueso de esto. Este es un preámbulo de este seminario, esto es una introducción. Yo les quiero poner más o menos en una introducción para que ustedes vean en qué contexto Elena de White señalaba que no pongan fechas. ¿Ok? ¿En qué contexto? En la siguiente clase ya vamos a ir de frente a las citas en las que Elena de White dice, no pongas fechas. Todas las citas son alrededor de 21, 22 citas, hasta 30 citas, o más quizás, que Elena de White dice que no pongan fechas. Y cada una de las citas, nosotros tenemos que ir refutando, cada una, explicando su contexto. Y van a ver cómo la luz va llegando, cómo el conocimiento va llegando, este conocimiento que Dios nos ha dado. ¿Alguna duda que han tenido aquí, hermanos? ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna duda? ¿Algo? La idea es de este seminario es que ustedes pregunten y que se queden sin duda, ¿no? No sé si tienen alguna consulta que hacer. Yo creo que a medida de que avance más, porque hasta ahorita pues está muy claro, por lo menos lo que hemos visto. Gracias. Listo, hermana. Gracias a ti. Buenos hermanitos, entonces esto ha sido todo por hoy. Gracias a Dios que Hola, han entendido hola. la clase. Hola, hermana Celia, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, nos vas a dar todas esas citas, nos las vas a pasar para Sí, tenerlas. justo ahora, después de terminar el seminario, yo envío estas citas al grupo y también voy a ver el libro, ¿no? Para que tengan la fuente original de dónde se han sacado las citas. Esa es la idea. Listo, hermanitos. ¿Alguna duda? Gracias.